bienvenidos. Esto es Living in America. Le mandamos un beso enorme a nuestro compañero Alejandro Fantino, que está reponiéndose muy bien. Seguramente el próximo domingo estará con nosotros. Les cuento que en unos minutos nada más vamos a hablar con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Recién escuchábamos al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, con Antonio Laje. Trota decía, no están dadas las condiciones para que comiencen de forma presencial las clases en el país para no exponer a los chicos en esta situación de pandemia. Bueno, hay que preguntarle al ministro Quirós en todo caso, y en algunos minutos lo vamos a hacer, si siguen adelante con la idea que planteó el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de ir a buscar al menos a 5.000 chicos que han quedado fuera del sistema educativo virtual por falta de conectividad y llevarlos de manera presencial a algunas escuelas con el distanciamiento adecuado en estos días. Y también, por supuesto, si pasó el pico. Ellos creen que con la disminución que ha habido paulatina de casos podrían estar pensando en la ciudad de Buenos Aires que el pico ha pasado. ¿Será así? En un minuto se lo preguntábamos al ministro Fernán Quirós, y también naturalmente por estos casos que ha habido de muertes presumiblemente por ingerir dióxido de cloro. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de automedicarse con esta sustancia que no está aprobada para prevenir o curar el COVID? Bueno, vamos a hablar del tema que en este momento genera muchísima atención. Saben ustedes que después de más de 100 días de buscar a Facundo Astudillo Castro, hoy apareció en un canal allí en las inmediaciones, en el límite entre los partidos de Villarino y Bahía Blanca, un cuerpo presumiblemente o compatible por alguna contextura y por algún reconocimiento que habría hecho la madre de una zapatilla de la mamá de Facundo, hablamos de Cristina, que podría ser el de Facundo Astudillo. Ese cuerpo está siendo trasladado aquí a Buenos Aires, va a trabajar sobre él, además de los peritos, por supuesto, de partes, el equipo argentino de antropología forense, que es una garantía de profesionalismo. Y bueno, se abren muchísimos interrogantes por estas horas, por eso vamos a hablar con nuestro compañero. Le agradecemos muchísimo a Facundo Pastor, que se suma esta noche, y también está con nosotros aquí Raúl Torre, que es perito criminalista y forense. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Gracias por la invitación, Débora. Bueno, primero preguntarte, saludarte, Facundo, ¿cómo estás? Hola, Débora, ¿cómo te va? Un saludo grande a Alejandro y también a Raúl, que está allí en el piso. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero preguntarte, Facundo, a ver, ¿qué nos podés contar a esta hora desde el hallazgo hasta aquí? A ver, ese hallazgo de ese cuerpo de manera presumiblemente azarosa por un pescador, y bueno, y ahora todas las hipótesis que se abren, ¿no? Mira, Débora, me parece que, a ver, lo primero que sí permitime, digamos, la licencia de decir que vamos a tratar de ser todo lo más cuidadoso posible con la información que manejamos y que tenemos, teniendo en cuenta que primero hay una investigación en curso, segundo que hay detalles que a partir de este momento seguramente recorreremos con cierta información, y uno siempre piensa que puede haber una madre mirando, que puede haber un amigo, un familiar. Lógico, con lo cual sí, me parece que vale la pena hacer esta aclaración. Dicho esto, tenemos que esperar, sobre todo hay que esperar y dejar que los peritos puedan actuar. A mí me parece, y coincido con la mirada que vos tenías, que la participación del equipo de antropología forense en concordancia con los peritos de la Corte Suprema, ¿sí?, de la morgue judicial, va a ser garantía de que efectivamente se pueda trabajar muy bien. Ahí tenés obviamente un especialista que te va a desarrollar técnicamente detalles que seguramente los vamos a compartir. ¿Eso cuándo va a ser, Facundo? Porque el cuerpo está siendo trasladado, ¿no es cierto? Se presumía que el martes se podrían empezar a hacer los trabajos sobre ese cuerpo encontrado. Sí, a ver, acá va a ser muy importante el trabajo que hagan los entomólogos. Ahora Raúl lo va a explicar. El cuerpo fue trasladado de Bahía Blanca. Todavía no hay una confirmación oficial de que el cuerpo sea el de Facundo Astudillo Castro. Esto hay que decirlo, lo tenemos que decir. Sí, la familia, la querella, el particular damnificado en este caso, que es Cristina, que es su madre, a través de sus abogados, fueron contando hasta hace algunos minutos algunos detalles contundentes. El primer detalle contundente es que apareció un cuerpo, que ese cuerpo en principio no tendría los miembros superiores, no tendría los brazos. Esto lo pongo como la revelación que hace la querella, ¿sí? No es oficial.
Lo pongo como, repito, como algo que está diciendo la querella. Sí, y por más duro que sea el relato, Facundo, ha sido la propia madre, ¿no? La que estuvo en ese lugar, la que pidió participar y ver todo lo que sucedía con la manipulación de ese cuerpo hallado, de modo que, bueno, uno se siente un poco, bueno, más aliviado, ¿no? A la hora de dar o de describir con tanta crudeza lo que estamos contando, ¿no? Seguro. A ver, hasta ahora tenemos un cuerpo que fue hallado en este lugar que vos explicabas bien, que geográficamente es entre Cabeza de Buey y General Daniel Serri. Si es una zona de canales, lo encuentra un pescador, encuentra el cuerpo. El cuerpo tiene gran porcentaje de su cuerpo en estado cadavérico. Esto sí ya lo dice un informe oficial del equipo de antropología forense. Y hay algunas zonas compuestas del cuerpo, obviamente en un profundo estado de descomposición. Esto, para pasarlo en limpio, quiere decir que han pasado varios días o semanas desde que esa persona falleció hasta que este cuerpo fue encontrado. Claro, no sabemos si estamos frente a la escena primaria de un crimen, si es la escena primaria de un accidente o si estamos hablando de un cuerpo que fue plantado. Repito, tampoco sabemos si se trata oficialmente del cuerpo de Facundo Astudillo Castro. Sí aparece junto al cuerpo, esto te lo quiero leer puntualmente, Débora, porque hace un ratito me lo contaba una fuente con acceso al expediente. Aparece ropa que la familia no reconoce como ropa del propio Facundo, con lo cual el cuerpo que aparece sin ropa. Este es un segundo elemento a tener en cuenta. Aparece unos calzoncillos, un traje de baño tipo bermuda, una camisa cuadrillé que la familia, repito, la madre no reconoce como propias. Ahora, sí aparece una zapatilla que ya está acreditado, basta con ver las fotos solamente, que se trata de la zapatilla que llevaba el propio Facundo el día que fue obviamente demorado por la propia policía. Sí, hay una foto en la que se lo ve a él demorado por la policía con las mismas zapatillas que se han encontrado, ¿no? Claro, vale, si se quiere recapitular que a Facundo la última vez que digamos que se lo ve, que alguien lo ve con vida, que alguien lo escucha con vida, es efectivamente el 30 de abril, después de ahí se pierde el paradero. Un detalle muy importante, porque acá va a ser pieza por pieza, de unir un rompecabezas para ver efectivamente después qué te termina dando. Pero el estado de esa zapatilla no se condice con el estado de descomposición que tiene este cuerpo. Quiere decir, la zapatilla eso es importante, o sea, pudo haber sido arrojada la zapatilla luego, digamos, en el lugar. Pudo haber sido arrojada luego porque, como te digo, Débora, no se condice el estado que tiene efectivamente la zapatilla con el estado de descomposición que tiene el cuerpo que encontraron. Este Facundo, es un dato ¿me permitís que le preguntemos por este dato al abogado de la familia, Leandro Aparicio, que tengo entendido está escuchando tu información, como siempre, muy, muy rigurosa y muy certera? Doctor, ¿nos escucha, doctor Aparicio? Sí, buenas noches. Bueno, aquí junto con Facundo Pastor estábamos dando algunos de los datos que hasta ahora se conocen, ¿no? ¿Qué puede agregar usted? Esto que decía Facundo recién, incluso de una zapatilla cuyo estado no tendría una correlación con el estado del cuerpo hallado. ¿Usted coincide con esto? Por supuesto, ese cuerpo está plantado ahí. Entiendo que han ido ahí con una camioneta 4x4, no hace mucho. Las zapatillas están 30 metros más para adentro del continente, para decirlo de una manera. Así que obviamente que sí, que fue plantado, no hay duda. En ese contexto, lo único que puedo agregar, si me permiten, es que hay una asociación ilícita que ha introducido, ha sembrado pruebas, ha tratado de desviar la investigación. Hoy mismo estoy pidiendo, a través de ustedes, porque es urgente, me lo pidió Cristina, que hay un testigo que es hermano de la exnovia, que está siendo amenazado hoy, ha sido amenazado antes, ha sido metido en una comisaría, lo han hecho esperar una hora, lo han metido dentro de un cuarto, lo han interrogado entre 4, ha venido un comisario de Luro y le ha dicho, ¿cómo vale que digas que Facundo está en Bahía? Y hoy me llamó hace media hora, está aterrorizado. Así que por ustedes le quiero pedir y hacer responsable al gobernador Kicillof, no ya su ministro de Seguridad que tendría que renunciar, por lo que le pueda estar pasando a esa persona en Buratovich, donde nosotros, la querella dice que hay policías desaparecedores que tendrían que estar presos. Bien, ahora, bueno, usted no da el nombre, me imagino, por protección, ¿no es cierto?, de esta misma persona, porque usted dice que es el hermano de la exnovia, por supuesto, pero no quiere ya son darse situaciones que ya son famosas y que ya han sido descritas oportunamente en la justicia federal,
como entiendo que hasta que yo le mando al fiscal y no va a hacer absolutamente nada, aprovecho a ustedes, entiendo que le va a llegar más fácil el mensaje al gobernador y que instruya a los policías de la localidad de Mayor Buratovich a que no persigan, amenacen, hostiguen o nada, que no desaparezcan a personas a quienes han tratado de poner como perejiles. Ese es el mensaje más importante. Bien, doctor, no sé si... que les diga. Sí, por supuesto, y estamos a su disposición. No sé si, Facundo, querés hacerle alguna pregunta al doctor Aparicio. A ver, doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Hicimos obviamente la aclaración previa, que a veces uno cuando inevitablemente tiene que dar información expone algunos datos que son obviamente escabrosos y sabemos que puede haber una familia, un entorno mirando, por eso queremos ser cuidadosos, pero hay un dato que lo queremos ratificar con usted. Digamos, ¿es realmente cierto como tenemos la información de que el cuerpo no tenía los brazos? Por supuesto, no tenía los brazos y no tenía ningún tipo de vestimenta ni de ropa, no, era imposible, es un esqueleto. Es un esqueleto. ¿Y esa ropa que Facundo... Sí. No, y la ropa que Facundo describía, que apareció, que estaba cerca... No, en absoluto, estaba cerca, pero no guardaba relación en nada con... Ese es un lugar donde sube la marea y vienen algunas cosas, pero no podría jamás ese cuerpo, más allá de que yo no soy antropólogo pero mi sentido común me dice que no podría haber venido ese cuerpo por la marea en el estado que está la zapatilla de Facundo. Es un mensaje, hasta le diría que es un mensaje eso. Es lo que decía Facundo Pastor doctor, recién, ¿no? ¿Hay cercanía de un camino? Porque se habló mucho de un camino ferroviario hoy en desuso. Esa es otra de las mentiras que dice el señor Germán Sasso, en absoluto. Mire, mire, yo hoy estuve casi 20 minutos dando vueltas porque me perdía al mediodía en auto. Para ir ahí, desde las vías donde estaban todos los periodistas, los que nunca pudieron pasar, desde ahí tenés para ir caminando más o menos entre 2 horas y media y 3 para llegar a ese lugar en el medio de la nada, totalmente inhóspito. O sea, no hay forma de que alguien pueda pasar por ahí. Doctor, cuéntenos algo para poder entender, porque me parece importante. ¿Usted cómo llegó al lugar? ¿Cómo se accede al lugar? Hablemos de qué nivel de accesibilidad tiene el lugar. Ahí lo estamos perdiendo un poco, la comunicación. No sé si usted puede moverse o correrse, pues estamos perdiendo un poquito el audio. Ahí está, doctor. Sí, Facundo le preguntaba cómo accedió usted al lugar, teniendo en cuenta que usted decía que era un lugar de difícil accesibilidad. Sí, claro. Y ahí son 15, 20 minutos la vida. Hasta donde está el cuerpo. No se escucha bien, doctor. Vamos a tratar de mejorar el audio para escuchar correctamente al doctor Aparicio, que es el abogado de la familia. Ahí Facundo él sumaba esta información respecto de que creen que el cuerpo fue plantado en el lugar, ¿no? No sé si vos con tu experiencia también en coberturas de casos como este, pues lamentablemente el caso de Facundo Astudillo, ¿no?, nos remite a otros casos que tienen un patrón por lo menos similar, ¿no? No sé cuál va a ser el desenlace de este. Sí, a ver, Débora, la verdad que es muy prematuro, entiendo obviamente la postura que tiene la querella, es un poco la tarea que tienen que hacer. Yo no tengo elementos para poder hoy hablar de un cuerpo plantado. Los elementos que tengo son los que efectivamente estoy contando al aire. Nosotros tenemos pocas certezas y muchas dudas. Yo vengo planteando desde hace mucho tiempo, más de 100 y pico de días, que esto es un enigma tras de otro. Hoy empezamos a tener las primeras certezas. Si es que efectivamente el cuerpo termina siendo el cuerpo de Facundo Astudillo Castro, que eso, cuando sabemos que está el equipo de antropología forense, sabemos que hay una garantía de profesionalismo sin duda, claro, sin duda. Claro, por todos sus antecedentes, porque son, digamos, muy serios, porque son muy profesionales. ¿Qué tenemos en términos certeros? La aparición de un cuerpo que aparece, la querella dice, sin sus brazos. No es un dato menor el tema de los brazos. ¿En avanzado estado de descomposición, Facundo? Claro, en avanzado estado de descomposición, con algunas partes del cuerpo, lo dice esto también, lo remite el comunicado del equipo de antropología forense, en estado esquelético, en una zona determinada. Sabemos que el cuerpo fue ya removido del lugar, que el propio equipo de antropología forense, trabajando en coordinación con los peritos de la Corte Suprema de Justicia, decidieron trasladarlo a la morgue
de la Corte Suprema, que se va a hacer un trabajo sobre el cuerpo, y yo creo que sobre ese trabajo van a pasar 6, 7 días seguramente para poder tener algún elemento en concreto. Bueno, por Quiero supuesto, volver un minuto, sí, decime, Facundo. no, sobre el tema de los brazos. En el caso de que efectivamente se llegase a confirmar oficialmente, por ahora es lo que dice la querella, de que ese cuerpo no tenía los brazos, no me parece un dato menor. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que, primero porque los brazos son el elemento del cuerpo con los que uno mayoritariamente se defiende de algo, siempre. Sí. Brazos y piernas uno utiliza para defenderse de algo, sí o sí. Y generalmente, y ahí está el licenciado Raúl Torre, que lo va a explicar mejor que yo, en cualquier investigación penal donde haya un enfrentamiento, las marcas defensivas que ofrecen los brazos son contundentes para poder saber hasta qué punto una persona logró defenderse o no, o si estableció algún mecanismo de defensa. Este es un dato a tener en cuenta, repito, si es que efectivamente se termina de confirmar oficialmente que ese cuerpo no tiene los miembros superiores, los brazos. Por otro lado, en los brazos, y este es el caso, generalmente aparecen también tatuajes identificatorios. Facundo los tenía. También esta es una manera de, si efectivamente es el cuerpo de Facundo y si efectivamente ese cuerpo no tiene los brazos, de desviar o despistar o intentar obstaculizar la investigación para que obviamente lo arrojado, si es que efectivamente alguien arrojó el cuerpo, sea de difícil identificación. Por supuesto que hoy me decían también 3 cosas a tener en cuenta según dicen los peritos. El estado avanzado de descomposición del cuerpo, la escena con salitre, el lugar donde fue hallado el cuerpo era una escena con salitre, y algo que es muy importante, que no es menor, que cualquier lugareño sabe que esa zona es una zona habitada por microfauna, que, digamos, entre otras cosas hay cangrejos, y que cualquier elemento que sea arrojado en ese lugar, como un cuerpo obviamente muerto, va a ser atacado por esa microfauna que obviamente va a avanzar sobre lo arrojado. Ahora, Facundo, según tu experiencia, ¿no? Si hubiese que seguir las hipótesis posibles de qué es lo que pasó con Facundo Astudillo, este hallazgo, ¿no? ¿Hacia qué hipótesis nos inclina? ¿Vos crees que acá hubo una participación policial, sin duda, en su desaparición y posterior muerte? No lo sabemos, si es que se confirma que el hallazgo de este cuerpo corresponde a Facundo, que pudo haber sucedido otra cosa con él en el trayecto hacia Bahía Blanca. ¿Cuáles hipótesis crees hoy están firmes todavía? Mira, Débora, desde el punto de vista periodístico, porque nosotros lo que hacemos es analizar información que tenemos y que recibimos de fuentes y la volcamos en clave periodística, nosotros tenemos que tener, prudencia en este sentido, porque realmente es muy difícil analizar una reconstrucción que lleva 100 y pico de días, 107 días, sin pensar en una motivación. Quiere decir, si alguien lo mató a Facundo Astudillo Castro, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue la motivación? Es muy difícil investigar, por lo menos en términos periodísticos, sin poder, o es muy difícil, creo, establecer una hipótesis sin antes poder responder mínimamente la pregunta de cuál es la motivación, cuál es el móvil pero ahí homicida, quizá, ¿no? Facundo, en lo que hoy se maneja, por lo menos, o la propia familia denuncia, que es la participación estatal, digamos, la policía, hay un elemento, o un primer elemento, que es Facundo efectivamente fue detenido, en el contexto de violación de cuarentena, etcétera. O sea, hay una conexión, digamos, entre la policía y Facundo. Después no sabemos qué más pasó. Lógicamente, hay una conexión entre la policía y Facundo. El 30 de abril, entre las 7 y las 9 de la mañana, Facundo sale de Pedro Luro hacia Bahía Blanca. ¿Cómo se sabe eso? Porque obviamente él iba a la casa de la exnovia porque tenía que arreglar un tema de unos muebles, y él es detenido a la altura de Mayor Buratovich. Eso está acreditado. Y ahí hay fotos, y ahí hay elementos. Entre las 10 de la mañana y las 13 horas, él está en contacto con la propia policía. Segundo elemento a tener en cuenta que tenemos es que aparece un amuleto dentro de una comisaría. Y que ese amuleto no es un amuleto cualquiera, es un amuleto artesanal, es un amuleto que antes de ser abierto y de ser peritado, la propia madre dijo: cuando lo abran, en el interior va a haber una vaquita de San Antonio,
porque es un amuleto que la abuela de Facundo le había regalado a Facundo y a sus hermanos, y que prácticamente ese amuleto era inseparable de los documentos de Facundo Astudillo Castro. La primera pregunta periodística que uno puede hacerse es: ¿qué hacía ese amuleto adentro de una comisaría? Claro. Y el otro elemento que a mí me llamó la atención, el domingo pasado entrevisté a la madre, es que la madre decía que la policía sostenía que Facundo estaba sin documentos encima. La madre decía imposible porque él tenía sus documentos, su billetera, etcétera, y luego aparece una fotografía en el celular de un oficial con el DNI de Facundo. Entonces ahí ya hay una mentira, si querés, o bueno, claro, información contradictoria, claro, o llamémoslo como... A ver, este es un punto importante, Débora, porque nosotros sabemos que supuestamente Facundo transitaba solamente con la licencia de conducir porque hay un policía que lo declara, que es uno de los involucrados, o por lo menos de uno de los que está en la mira de la querella, que declara que a la hora de identificarse solamente mostró su licencia de conducir. No lo digo yo, lo declaran en el expediente. Sin embargo, cuando los policías entregan sus teléfonos, dentro del carrete de las fotos del teléfono de una mujer policía, un efectivo policial, aparece el documento, aparecen dos imágenes subsiguientes, el frente y el dorso del documento, y hay un dato más. Cuando uno analiza la fotografía, que no deja de ser un elemento probatorio dentro de una investigación penal, se ve claramente que ese documento, esa foto, se extrae con el documento puesto sobre el capot de un móvil policial. ¿Cómo sabemos esto? Porque se ve claramente el ploteo del capot que utilizan las camionetas policiales de la policía bonaerense. Claro. O sea, por lo pronto hay elementos de contradicciones o información falsa o no chequeada entre distintos miembros de la policía. Vos recién hablabas de el hallazgo del cuerpo, ¿no? Y del elemento, de los brazos y demás. Raúl Torre, que está aquí con su vasta experiencia también, no sé si coincide con esto o crees, Raúl, que el desmembramiento puede obedecer a otras cuestiones. Primero te doy un dato que no sé si lo tiene, que el cuerpo ya está aquí en Buenos Aires. Ah, ya llegó, bien. Sí. Y que no está definiéndose, por lo menos la fuente a la que yo consulté, si la autopsia se va a hacer en la morgue judicial o en el equipo argentino de antropología, en la sede del equipo argentino de antropología forense. Yo entiendo que tiene que ser la morgue judicial, pero bueno. Y a lo mejor se puede diferir la fecha en la medida de que lleguen los peritos de parte y todo lo que por cuestiones legales puedan y quieran concurrir. Claro, bueno, en el caso Maldonado hubo 50 peritos, por ejemplo. Claro, acá entiendo que tantos peritos de parte no hay, pero en principio a lo mejor se puede diferir la fecha. Por ahora la idea es hacerla el martes. Con relación al desmembramiento, le mando un abrazo grande a Facundo, por cierto que no lo había saludado. Hola Rubén, ¿cómo te va? Con relación al desmembramiento, el cadáver ha sido severamente atacado por la macrofauna, por microfauna y macrofauna. Es zona de Cangrejal, como decía recién Facundo, y también por macrofauna. Y la macrofauna muchas veces tiende al desmembramiento del cadáver. De hecho, el cadáver que está esqueletizado, es correcto, no está concentrado con el aspecto de esqueleto que tenemos. Están dispersos los huesos. Eso está indicando una actividad de la fauna muy importante. Entonces, ¿cuántos días? A ver, si esto es así, como vos decís, Raúl, quiere decir que ese cuerpo pudo haber sido movido por las propias aguas, pudo haber estado muchos días allí. Los investigadores, una de las hipótesis que manejan es que el cadáver puede haber caído o haber sido arrojado a cierta distancia de este lugar y las aguas haberlo trasladado. Por eso se está convocando, entiendo, a la Prefectura Naval, que creo que está inclusive en el lugar. La gente de la Prefectura Naval es muy profesional con el tema de flujos y reflujo de mareas y de agua, porque es una zona que suele estar por momentos de acuerdo al tipo de marea. Usted sabe que la pleamar cambia permanentemente, si bien sube y baja de 6 horas y 6 horas, pero va a haber distintas medidas hasta que hay las pleamares más plenas, si se me disculpa la redundancia. Entonces, a ver, en este lapso de tiempo, ¿cuántas mareas altas, bajas hubo para ver el sentido de las corrientes? Y el canal de agua, que es el que está próximo al cadáver, tendría su corriente para que se ubique geográficamente, ¿no? Desde la zona de las vías hacia el mar. Entonces, es posible que el cuerpo pudiera haber sido arrojado en otro lado y las aguas haberlo trasladado. Claro. Débora. Sí, Facundo.
Débora, a ver, quiero complementar algo que dice Raúl, que me parece sumamente importante, aprovecho y lo saludo también. Yo quiero aclarar algo. Yo no en ningún momento, según la información que yo manejo, yo no hablo de un cuerpo seccionado, porque no tengo esa información. Hablo de la versión que la querella da, que dice que hay un cuerpo al que le faltan los brazos. Después de ahí, lamentablemente, insisto con esto, déjame tomarme la licencia, Débora, de aclararlo una vez más, son detalles que lamentablemente tenemos que son muy contar. duros de relatar y uno entiende que son hirientes y lascivos para su entorno más íntimo, pero bueno, la propia madre estuvo en el lugar, entonces uno se siente con más libertad para poder hacerlo, porque incluso vos recién decías que podía responder eso o hipótesis 1, ¿no? O a un intento de quienes presumiblemente mataron a Facundo Astudillo o a la persona a quien corresponde este cuerpo de quitar elementos de reconocimiento o, como dice Raúl, ser simplemente una situación vinculada con el desmembramiento propio de alguien que queda en un lugar, en un bañado como donde hay fauna, donde hay... Totalmente. A ver, no es razonable. Quiero aclarar esto, así es decir, yo no planteo que alguien seccionó el cuerpo, sino que cuento lo que la querella está diciendo, que es que el cuerpo apareció sin partes, digamos, de su totalidad, es decir, en este caso, sin los brazos, lo cual a mí me abren preguntas. Primero, ¿pueden estar en otro lugar? Efectivamente, pueden estar. Puede haber sido atacado por micro y macrofauna, efectivamente pudo haber sido, como también pudo haber sido un elemento a tener en cuenta si es que efectivamente en algún momento se consolida la hipótesis o la idea de que este cuerpo fue manipulado por alguien. Ahora, Facundo, ahora vamos a ir a toda la parte técnica, ¿no es cierto? Y preguntarle también a Raúl respecto de lo que pueda revelar la autopsia. Pero te quiero preguntar a vos respecto de tu experiencia también en lo periodístico, policial y político, ¿no? ¿Crees que puede haber implicancias realmente directas sobre la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿Crees que este caso puede convertirse, como tantos otros en nuestra historia, en un caso emblemático que provoque una situación política relevante? Y la respuesta es que sí, Débora, básicamente porque, según la información que tenemos, vos tendrás la misma, es el propio presidente Alberto Fernández quien está siguiendo de cerca el caso. Bueno, de hecho habló con la madre 2 o 3 veces ya. Habló con la madre 2 o 3 veces, se conocieron declaraciones del propio gobernador. Yo el fin de semana entrevisté en la radio al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que dijo, sin conocer la aparición, el hallazgo de este cuerpo, acá no va a haber encubrimiento para nadie. Bueno, lo dijo Santiago Cafiero también cuando fue al Congreso a hacer su informe de gestión, ¿no? Fue muy, muy elocuente con eso también. Hoy habló y se escucharon declaraciones del propio Máximo Kirchner como jefe del bloque. Es decir, la política está realmente preocupada por el desenlace de este caso, sobre todo porque si el desenlace llegara a ir hacia el camino, ¿sí? Que insisto, esto hay que probarlo, la justicia lo va a tener que probar, de la intervención de algún factor estatal, en este caso la policía de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que va a tener consecuencias políticas inevitables. Por ahora es muy prematuro, la Fiscalía nunca avaló esta hipótesis que sí maneja la querella, no lo avaló, pero jamás, nunca hizo lugar un montón de pedidos que la propia querella hizo. Cuento uno simplemente, la querella solicitaba que se pudiera hacer una prueba de luminol, que es un químico para saber si había en un lugar determinado manchas hemáticas borradas, justamente en el mismo lugar donde apareció el amuleto. La Fiscalía no hizo lugar a esto, con lo cual acá hay miradas contrapuestas, te digo, obviamente, que incluso hay un sector de la prensa que empieza a equiparar o a comparar este caso con el caso Santiago Maldonado, y ya sabemos lo que sucede cuando se presentan este tipo de análisis o de comparaciones. Rápidamente, claro, sin duda, ¿no? Una grieta que obviamente conduce a la nada, a pensamientos binarios, y yo creo que en este momento tenemos muchas más preguntas por hacernos que respuestas lo importante que contar. Es conocer la verdad, ¿no? Yo me preguntaba qué puede arrojar eventualmente, Raúl, esa autopsia. Por ejemplo, si hubiese algún impacto de bala, a pesar del estado avanzado de descomposición de este cuerpo encontrado y del desmembramiento propio, quizá, como vos decís, de las características propias de la fauna del lugar, ¿podría claramente advertirse en una autopsia? De hecho, una de las cosas que entiendo que van a buscar,
A ver, esto pasa por 3 estadios. Uno, individualizar, el otro, identificar y el otro, determinar la causa de la muerte. Son las 3 cosas que se están haciendo ahora. Individualizar, el equipo argentino de antropología forense ya ha indicado características de sexo, de edad aproximada, de estatura, complexión. Eso se hace con unas tablas osteométricas que tienen a partir de las piezas óseas que tienen en este momento ahí en ese sitio. Luego identificar, entiendo que a la madre ya ha entregado su sangre y inclusive se le ha hecho un hisopado. Ella misma lo contó, para practicarse el ADN, que eso se va a determinar sin ninguna duda si se trata de él o no, y luego determinar la causa de la muerte. Convengamos una cosa, que la misma justicia ya está en principio creyendo que se trata de este chico y voy a explicar por qué. La aparición de un cuerpo en territorio de la provincia de Buenos Aires obedecería que tiene que investigar la justicia de la provincia de Buenos Aires y la policía de la provincia de Buenos Aires. El hecho de que con la aparición de este cuerpo se haya corrido la justicia provincial y la policía provincial indican que en principio ya también se le ha hecho lugar a la... Eso es muy importante. Pero claro, yo no entiendo porque nadie prestó atención a eso. No había reparado. Claro, nadie prestó atención a eso. De hecho, en el sitio estaba la Policía Federal. Si bien creo que... Raúl, ahí te agrego un dato. Es la Policía Federal, pero es la delegación de Bahía Blanca, con lo cual son todos locales. Que ese también es un dato que es raro, porque si vos lo que vos estás buscando es tratar de preservar transparencia e independencia, no tiene que haber investigadores locales, sean de la fuerza que sean. Entonces, a ver, en principio se ha corrido la justicia de la provincia y la policía de la provincia por el hallazgo de este cuerpo, que nosotros lo estamos contrastando contra Facundo. Nosotros, sí, claramente. Pero aquí la justicia se ha corrido y ha permitido, y de hecho ese cuerpo que debería estar en la morgue de Bahía Blanca está aquí en la ciudad de Buenos Aires. Este es un dato. Luego, determinación de la causa de la muerte. A ver, va a buscar el médico, insisto, individualizar, ya está hecho o se está haciendo, identificar se va a hacer, determinar la causa de la muerte. Para esto, ¿qué es lo que tenemos? Están faltando los tejidos blandos o gran parte de los tejidos blandos. ¿No le llama a ustedes la atención un cadáver esqueletizado en solamente 100 días cuando hemos tenido periodo invernal que tiene a conservar el cuerpo? Esto ha pasado por las temperaturas, decís vos. Claro, esto ha pasado precisamente por el ataque de la fauna. Nosotros, para que tengan idea, hemos tenido casos de cadáveres esqueletizados en días, no en semanas o meses como este. O sea que, si bien no es una cosa común, en la práctica forense tampoco es tan extraordinario. Puede ser que el cuerpo no haya estado allí desde hace 100 días, sino desde hace menos. Es que, yo insisto, los que conocen el terreno, yo conozco la zona, pero no específicamente el lugar. Los que conocen el terreno dicen que es probable, o posible, debo decir en lugar de probable, que haya sido transportado por una corriente de agua, por el canal de agua, en momentos en que ese canal tiene cierta profundidad producto de las mareas, las lluvias, etcétera, etcétera. Ahora, Raúl, ¿te puedo, Facundo, ¿te puedo hacer una pregunta? Débora, si me permitís. Sí, por supuesto. Porque tengo muchas preguntas para hacerle a Raúl. A ver, vos hablas del curso de agua, me parece un elemento fundamental para saber si efectivamente el lugar del hallazgo es el lugar donde, digamos, la escena de la muerte. Después veremos qué tipo de muerte. Ahora, ¿no es clave también el plancton? Y ahí te pido por ahí que lo expliques vos, para poder saber si efectivamente es un cuerpo plantado o no, y explicar bien lo que es el plancton. Obviamente es lo primero, yo lo he dicho en algún otro medio hoy, obviamente si yo estuviera a cargo del equipo forense, lo primero que voy a investigar es eso. A ver, insisto, el médico en la autopsia va a buscar a ver si hay traumas en las piezas que tiene, las piezas anatómicas que tiene. Va a buscar a ver si hay traumas, fracturas. Por ejemplo, un trauma es el pasaje de un proyectil de arma de fuego. Nosotros, en un cadáver, hace muchos años, en Pilar, apareció un cadáver de un chico que fue atacado por la fauna. El médico forense que hizo la autopsia, el doctor Juan José Fenoglio, encontró el pasaje de proyectil en una de las 3 costillas que solamente aparecieron. Y encontró el pasaje vital de proyectil, para que se tenga idea. El plancton. Estando el cadáver próximo a un curso de agua, hay que tratar de determinar si la muerte ha sido asfíctica por sumersión. O sea, por haberse ahogado o haberse practicado una maniobra homicida de sumergirlo en el agua.
para que quede claro esto y abrir el juego a todas las posibilidades. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El médico va a buscar, no tiene el corazón porque los órganos no están, pero sí tiene los huesos, y dentro de los huesos, encofrados, van a estar las médulas óseas. Las médulas tienden a mostrar si la persona ha perdido la vida por asfixia por sumersión. ¿Por qué? En el agua hay unos elementos vivos, vegetales llamados fitoplancton, o animales, zooplancton, o minerales, mineraloplancton, que está en suspensión en el agua. Cuando una persona muere por asfixia por sumersión, ese plancton va a parar al torrente sanguíneo y va a la médula ósea. Claro. No Bien, puede llegar a la médula. Se puede saber, tomando muestra del agua, de qué zona es, Claro, porque una claro. cosa es un agua con una zona, digamos, acuática con cercanía al mar, y otra cosa es el delta de la provincia de Buenos Aires. No, exacto. Entonces se va a saber que es de ese sitio. Claro, si el cuerpo llegó hasta allí o estaba En ahí. el caso Maldonado se determinó que el agua que tenía en el plancton mineral, Sí. perdón, que tenía el cadáver de Santiago Maldonado, correspondía al sitio, pero no a fue cualquier hallado. Claro, claro. lugar del río Chubut, a ese lugar. Raúl, gracias, como siempre. Gracias por la Raúl invitación. Torre, por haber compartido tu expertise con nosotros. Y Facundo, muchísimas gracias, Facundo Pastor, nuestro querido compañero de todos los días aquí en el grupo, en A24. Gracias por tu tiempo y, como siempre, por todos los conocimientos que nos ayudas a compartir. Gracias, Bueno, Facu. Gracias, Beso grande. Débora. Un saludo también a Raúl. Un abrazo, Gracias, Facu. gracias. Bueno, luego seguimos, naturalmente, porque las novedades respecto de este tema surgen minuto a minuto. Pero quiero hablar, me voy un segundito a la pantalla para hablar con el doctor Fernán Quirós. Saben ustedes, bueno, hay mucha información respecto de lo que está pasando con los datos vinculados a la pandemia. 5 meses después es un poco el título que le ponemos a esta nota, ¿no? Han pasado 5 meses desde que empezamos con las restricciones, con el aislamiento, con los casos. Pero antes, primero lo saludo al doctor Quirós. ¿Cómo le va, Fernán? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Débora. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, decía que vamos a hablar por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la coyuntura de la pandemia, pero antes de ir a los datos, a cómo estamos, cómo está la ciudad, qué va a pasar con la educación, si está bajando, si pasamos el pico, no quiero dejar de preguntarte, Fernán, por estos casos que aparecieron en estos últimos días de presuntas muertes vinculadas con la ingesta de dióxido de cloro. Un chiquito de 5 años cuyos padres, después de esa lamentable muerte, refieren a los médicos que le habían dado dióxido de cloro. Una persona en Jujuy también, en este caso un mayor de edad, que después de ingerirlo tuvo problemas cardíacos y falleció. ¿Podés decirnos, por favor, qué está pasando con este tema para que la gente no se automedique, no lo consuma? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, es muy importante lo comentabas, Débora, y yo insisto mucho con esta idea, y es: no hay que recomendar ni consumir ningún medicamento, ningún tratamiento que no esté aprobado oficialmente por las instituciones del país. En este caso es la ANMAT, ¿no es cierto? Sí. Es la que define qué medicamentos se pueden tomar y para qué, en qué dosis y demás. Y este no es un medicamento aprobado para el consumo como medicamento. Sí se utiliza para el clorado de aguas, pero no para el consumo, para tratamiento de la enfermedad, con lo cual les recomiendo a todos que no hagan ningún tipo de tratamiento que no esté aprobado formalmente, y eso es muy fácil de consultar porque se consulta directamente en la página de la ANMAT para ver si está permitido o no. Claro, no, además es riesgoso para la salud. Vos decías se utiliza para el clorado de las aguas, creo que también para el blanqueamiento del papel en la producción del mismo. Lo que pasa es que, claro, tantos desde Trump pasando por comunicadores que hablan del consumo de dióxido de cloro como prevención del coronavirus, que realmente uno tiene que ser muy riguroso, ¿no?, a la hora de informar para evitar muertes absurdas como estas que conocimos, ¿no? Así es, por eso te vuelvo a insistir, para eso hay técnicos y personas preparadas que tienen las metodologías, los instrumentos para hacer las evaluaciones, y al día de hoy la ANMAT no tiene permitido ese medicamento o ese tratamiento para esta enfermedad, y eso es lo que hay que cumplir, lo que las instituciones preparadas para tal fin nos dicen que corresponde. Bien, bueno, pasemos a cómo estamos hoy. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires en relación a los casos? Bueno, los últimos datos que conocimos, siempre con esa situación un tanto amesetada en Buenos Aires. Vos hablabas de un índice R que está bajando.
¿Estamos en el pico pasó? ¿Qué nos puedes decir, Fernán? Bueno, hasta ahora lo que sabemos es llevábamos 4 semanas con los casos muy amesetados y llevamos un poco más de una semana con un descenso lento pero paulatino día a día. Es decir, que hasta el día de hoy te diría que estamos en una transición de los casos de la curva con un R que está en 0,95, 0,97, variando cada día. Así que estamos muy expectantes de poderlo sostener una semana más, el tiempo que nos queda por delante, porque si hubiéramos capaces de sostenerlo un buen tiempo, de esta manera podríamos empezar a pensar que lo que nos queda es un descenso paulatino, ¿no es cierto? Ahora, si esto es así, ¿no? Si una semana más se sostiene este descenso paulatino, ¿qué significa ese dato? Que el pico pasó, porque todo el tiempo hablamos del AMBA, ¿no? Y cuando la Ciudad de Buenos Aires da esta información, uno se pregunta si en la provincia están, como vienen un poquito de atrás, ¿no es cierto? Porque empezaron luego, todavía con casos crecientes. ¿Cómo se mensuran los datos? Bueno, es muy importante entender que esta es una enfermedad de ciudades y de regiones, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha pasado en el área metropolitana amplia es que la ciudad de Buenos Aires, por ser el puerto de entrada, el lugar con más densidad poblacional y sobre todo con los barrios populares más densos en términos de cantidad de personas por metro cuadrado, ha tenido un aumento más precoz de los casos y una curva que está un poco adelantada en el tiempo, como decís vos. Y lo que uno ve en el conurbano bonaerense y sobre todo lo que nos cuenta el ministro Goyán es que efectivamente ellos tienen una evolución de la enfermedad como por cinturones, ¿no? Primer, segundo y tercer cordón, de manera que es probable que a la provincia de Buenos Aires, sobre todo al conurbano, todavía le quede un tiempo evolutivo para poder terminar de completar la curva que está desarrollándose. Fernán, y si siguen así los datos en la ciudad, ¿qué aperturas crees se pueden ir haciendo gradualmente a partir de ahora, ¿no? Más allá de las anunciadas el otro día, podemos pensar en que, no sé, como dijo Rodríguez Larreta, en algunas escuelas abiertas para chicos que tengan problemas de conectividad y puedan ir allí a trabajar y a estudiar, en esta modalidad como hacen en algunos municipios de la gente sentada en algún bar con distancia social, por supuesto, y cuidados. Bueno, acá lo que es muy importante, Débora, es las dos cuestiones que logran amesetar o descender los casos tienen que ver con el comportamiento social en general y luego con la intensificación que el gobierno tiene que hacer sobre lo que es testear, rastrear y aislar, ¿no es cierto? Entonces, mientras ambos componentes, el comportamiento social se pueda sostener como viene sosteniéndose ahora y el Estado siga intensificando estas medidas, seguramente vamos a lograr ir bajando la curva. Y si la curva empieza a bajar, por supuesto que lo que nosotros tenemos en la ciudad es un plan de 6 etapas de desandado y cuanto más rápido baje, más rápido vamos a desandar, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ir viendo día a día, semana a semana. Bien. ¿Y estás de acuerdo con esto de ir a buscar a estos 5.000 chicos que detectaron quedaron fuera del sistema por la eventualmente falta de conectividad y sentarlos en las aulas para que puedan seguir sus estudios? Bueno, a mí me parece muy importante decir lo siguiente, ¿no? Hay cerca de 5.100 chicos que se han perdido de la vincularidad escolar. Eso significa que tanto el chico como la familia han perdido el contacto con la escuela y eso naturalmente define una situación de muchísimo riesgo, sobre todo porque ese riesgo puede ser definitivo, ¿no? Porque se puede perder de manera definitiva el niño, ya sea adolescentes o un poco más niños, y eso sería un daño que no se podría reparar. Por lo cual nosotros creemos que el Estado tiene que ir rápidamente puerta a puerta, casa por casa, identificar los problemas, Débora, porque seguramente esos 5.000 chicos no tienen problemas todos el mismo. Claro. Seguramente tienen diversidad de problemas que hagan a la vincularidad, a la situación socioeconómica, a la infraestructura local. ¿Y podrían abrirse entonces, Fernán, si lo entiendo, en ese caso, encontrándolos, podrían abrirse algunas escuelas para que esos chicos estén por grupos, digamos, y de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentren, presencialmente tomando sus clases? No, yo no tengo ninguna duda que lo que hay que hacer es hacer un diagnóstico real de por qué se han perdido y en base al motivo por el cual se han perdido, o proponerle políticas públicas que puedan mitigar o resolver ese problema. Para algunos de ellos podrá ser el acompañamiento más intensivo de la escuela, incluso físicamente en la escuela, pero claro, no es un tema de reiniciar las clases para ellos. Es un tema de poner toda la disposición del Estado
a los fines de reconstituir y mitigar el problema que ellos traían. Sí, no, te lo pregunto porque esto ha generado mucha controversia, ¿no? Bueno, recién habló el ministro Trota diciendo no están dadas las condiciones para pensar en clases presenciales, pero además muchos sindicalistas docentes diciendo, Larreta quiere ir a buscar a los chicos pobres y someterlos al virus metiéndolos en las escuelas, ¿no? No sé. Sí, pero ese no es el sentido, y además no se trata de reiniciar las clases. Se trata de poner a disposición del Estado a las personas más vulnerables. Yo no creo que nadie tenga ninguna duda que eso es lo que debe hacer un Estado en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Sí. Después, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Dependerá mucho de la situación y de las condiciones que han llevado a cada uno de los niños a estar allí. Es un tema de la singularidad de cada uno de los niños y, por lo tanto, de la adaptación de la política pública a lo que cada niño necesite. ¿Coincidís que no están dadas por ahora las condiciones para la vuelta a clases presenciales, entonces? Más allá de estos casos puntuales. Sí, por supuesto, digamos. Por supuesto que todavía no están dadas las condiciones para las clases presenciales. Acá se trata de ir a buscar y reparar rápidamente algo que puede ser irreparable con el paso del tiempo, Débora. Bien, y te quiero preguntar algo, volviendo a lo del dióxido de cloro, pero pensando, en todo este tiempo de pandemia lo único que sabemos es que hay un horizonte, una puerta de salida que es la vacuna, eventualmente, y ojalá lo más pronto posible, pero hasta ahora no ha habido tratamientos efectivos, ha habido mitigaciones, muchos estudios respecto del plasma y otras sustancias, pero no una cura. Por eso mucha gente empieza a buscar, ¿no? y a tratar de escuchar a aquellos que prometen alguna solución o alguna manera de prevenirse del virus. ¿Han tenido ustedes en la ciudad con el dióxido de cloro o alguna otra sustancia casos de intoxicaciones o consultas de gente que se haya medicado en esta búsqueda, ¿no? de prevenirse del coronavirus? No hemos tenido, pero déjame hacerte una pequeña aclaración de lo que vos acabas de decir. Primero es importante saber, casi el 95% de las personas que sufren la enfermedad se curan por su propia inmunidad. Esta es una enfermedad que tiene una cura natural en el 95% de los casos. Luego hay un 5% que tiene una forma grave y alguna gravísima, el 2% tiene una forma gravísima. Pero en las formas graves y gravísimas está bien demostrado que el tratamiento con dexametasona disminuye la mortalidad y mejora la curación rápidamente. Hay algunas evidencias que el remdesivir, el antiviral, puede tener algún efecto. Hay evidencias que el plasma puede tener algún efecto. Y luego se sabe muchísimo hoy en día cómo prevenir la problemática de los coágulos en la sangre o los daños de la coagulación, y también las formas de ventilar con los respiradores a las personas o evitar tener que respirarlos. De manera que, si bien la gente no conoce un nombre de un medicamento en particular, quiero decirte que en los últimos 6-7 semanas ha habido muchísima información científica que de hecho es lo que de alguna manera es lo que provoca en parte la disminución de la letalidad de esta enfermedad, ¿no? Claro. Lo último, te quiero preguntar, Fernanda, agradeciéndote tu tiempo. Hoy en los anuncios que hizo, la doctora Bisotti con parte del equipo del Ministerio de Salud, pusieron payasos, ¿no? No sé, referido supongo al Día del Niño, de la Infancia. ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, yo ya comenté hoy públicamente. Me parece que es importante entender que las personas no solamente tenemos un plano lógico, racional, sino también tenemos uno emocional y otro espiritual, ¿no? Y apostar a los tres planos en la forma de comunicación me parece bien. Tal vez en ese escenario de la conferencia de prensa no es el lugar más apropiado, pero el concepto de intentar vincularnos por todos los niveles de plano que tenemos los seres humanos me parece correcto. Gracias, muy amable. Ministro Fernán Quirós, por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, en un segundito también vamos a hablar con uno de los científicos que más sabe, es el doctor Resnick. Lo hemos tenido aquí en Living in America. La verdad que su opinión, su palabra es muy interesante, muy reveladora. Vamos a hablar también de las vacunas. ¿Qué puede pasar? ¿En cuánto tiempo podríamos tener nosotros también en la Argentina la vacuna de Oxford, que hasta ahora parece como la más avanzada? ¿Qué pasa con la vacuna que anunció Rusia y con tantas otras que siguen en carrera? En un segundito hablamos con él, pero antes quiero... Bien, qué gusto es para mí recibir esta noche a Gerardo Romano. ¿Cómo está, Gerardo? Un talentoso actor argentino a quien respeto tanto. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estamos en el aire o estamos...? Sí, estamos en el aire. Yo te veo bien y te escucho bien. Yo no te veo, pero te escucho. Bueno. La verdad preferiría verte que escucharte. Bueno, pero después te mando el video mañana. Gerardo, bueno, primero te quiero preguntar,
¿Para vos hay cuarentena o no hay cuarentena? Porque viste que el presidente en las últimas conferencias, sobre todo en la última y en unas declaraciones previas que había hecho, dijo, bueno, la cuarentena ya no existe. Si hay cuarentena, me metiste de golpe en el... Sí, hay cuarentena, una cuarentena menos estricta, menos obligatoria, digamos, menos ejecutada, subejecutada la cuarentena. Pero sí la hay, claro, sí, afortunadamente. Sí, claro, sobre todo apelando a la responsabilidad individual, ¿no? Creo que la gente quiere cuidarse, quiere no enfermarse. Y a propósito Sí, de pero eso... eso Sí. depende de la idiosincrasia de los pueblos. Mm. Si vos estás en el Uruguay y apelás a la responsabilidad ciudadana, yo te lo tomo. Porque en el Uruguay sin semáforo, cuando cruza una persona, los autos paran aunque no haya semáforo. Pero aquí en Uruguay no se te ocurra entrar a un lugar donde hay una cola de gente esperando en el banco, en un negocio, en cualquier lado, y interrumpir a la persona que están atendiendo. Una preguntita que estoy... No. Claro. Entonces ya hay algo idiosincrático que genera una tolerancia. Bueno, Uruguay pudo tener un presidente que fue guerrillero, que estuvo 13 años preso, que mató y robó. El Pepe Mujica. Y fue elegido constitucionalmente. ¿Vos te imaginás a Mario Eduardo Firmenich presidente de la Argentina? No, sin duda no. Si mañana le van a hacer un quilombo a Alberto Fernández, que es más de derecha que Macri, creo. ¿Sí? ¿Más derecha que Macri, Alberto? Bueno, ya te estoy hablando de la formalidad, Sí. del default, del no default, de cubrir de cierto aspecto moderado, digamos. Bueno, y de su trayectoria política, ¿no? Comenzó militando en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo lo conozco de Néstor, cuando lo nombró Néstor jefe de gabinete, y después, bueno, tuve oportunidad de verlo un par de veces, comimos, charlamos, antes que él se imaginara ser presidente, pero yo sí lo imaginaba, porque sentía que era la voz, lo veía en las notas que hacía por televisión y lo veía y sentía que era la voz más moderada, más calma, como respiraba el discurso. No es fácil la Argentina y la pandemia, ¿eh? No es fácil que te entreguen un país con una deuda de 100.000 y pico millones de dólares, más de la que tenía. ¿Te acordás de los 30.000 que le dejó Cristina a Macri? Sí, claro. Bueno, ¿sabés cuánto le dejó Macri después de haber pedido 100 y pico mil millones a Alberto? ¿Cuánto? 10.000. Sí. Sí, esos números, vos viste que esos números cuando los chequeas con los economistas difieren, pero bueno, lo cierto es que la Argentina es una Argentina quebrada y está quebrada por las malas políticas económicas del presidente Mauricio Macri y por historias previas también, y es cierto, y el endeudamiento brutal. Hablo de números, yo los números los tengo clarísimos. ¿Sabés cuánto había cuando se fue Isabel Perón, cuando la sacaron en el 76? ¿Cuánto? 4.700 millones de dólares de deuda. ¿Sabés cuánto había cuando se fueron los milicos en el 83? Mundial mediante, construcción de estadios, autopistas, bla, 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 aeropuertos. ¿Cuánto? 47.000 millones de dólares. Se decuplicó. Sí, sí, no, Con Alfonsín, que se la llevó a 70-80, Menem, que la llevó a 120-130. Y no, es la historia lamentable de la Argentina, Néstor Kirchner, que nos desendeudó. Sí, nos desendeudó con el Fondo Monetario Internacional. Sí, no, y con el Club de París. Bueno, con el Club de París llevo más tiempo. Otros milicos, los milicos de la fusiladora. Ahora, Gerardo, mañana hay una convocatoria, una marcha, ¿no? Que fue motorizada por algunos sectores, no tanto del PRO, porque algunos intentaron... Afortunadamente del PRO no. En estas horas de despegarse, ¿no? Horacio Rodríguez, te abrevio la pregunta. Horacio Rodríguez Larreta tuvo la valentía, la honestidad republicana, de caballero, de felicitarlo a Alberto. En medio de esta disputa mezquina, absurda, porque realmente vos sabés que la situación no es un invento, es mundial. Hay un virus que da vuelta, que mata, que lleva 150.000 en Argentina, 4 en Vietnam,
2 Vietnam en Brasil. Nosotros ya estamos en 5.000 y pico, y eso que hicimos los deberes como nadie, porque nadie pecó tan exageradamente. Mirá cómo está Europa. Que Sí, no puede, lo que pasa es que, bueno, la no puede convocatoria de la Inglaterra marcha no declarar tenía, empezó, viste, por un lado, después siguió con la cuarentena, es diversa, ¿no? Pasó también con el caso de Vicentín. No, pero entre el terraplanismo y la cuarentena, y los anticuarentenas es fuerte, porque es como no, la comprensión, la lectura cabal. El que más está ganando acá, ¿sabes quién es? ¿Quién? Horacio Rodríguez Larreta. Mm. ¿Me entendés? Porque no va a romper lo que es un aspecto, un enfoque objetivo. La realidad es una sola. No, sería una contradicción enorme, ¿no? Avalar la convocatoria de una marcha en el medio de una... La mesa esa no hace más, no se junta más, Claro. lo más puta que los parió y listo, y se terminó. ¿Y por qué crees que la convocatoria, que bueno, un poco la motorizó Brandoni, ¿no? Y después otros referentes, Sí, me apena mucho, ¿por qué? y porque invitar a generar una situación de riesgo para la población, vos me preguntás por qué, y hace 10 minutos estabas con el caso del chico que había tomado dióxido de cloro. Sí. Y entonces ¿y cómo me preguntás por qué? Por eso, por el mismo que alguien que conlleve a alguien a que lo imite, lo mismo pasa con la marcha y el virus que está en el aire y que no hay que irlo a buscar. Claro, lo que pasa es que viste que muchos creen... Está laburando para Alberto y es un choto o no, o es un tipo responsable que está haciendo lo que la situación pandémica exige. Claro, sí, yo creo que puede Más ser allá de poco... las mezquindades políticas. Y creo que suma más con esa grandeza, felicitándolo al otro por el logro, que eso es otro tema. Como en una semana en la que más logros había, se arregla el tema de la deuda externa después de meses de ese cáncer que nos dejó el presidente Macri. Duhovne, ¿dónde está la guita? ¿Cómo es que hay 10.000 de vuelta? ¿Y los 100.000 que entraron, qué pasó? Los del FMI, los 46.000 y los otros. Ahora, Gerardo... ¿Dónde está la quita esa? Ahora, ¿En los paraísos fiscales? ¿En los países offshore? Vos entendés que hay mucha gente que más allá de la motivación de la convocatoria, ¿no? Que empezó por el tema de la justicia, y siguió con el tema de la cuarentena, que entiende que estas restricciones de las libertades individuales son, si querés, una estrategia política, que no tienen solamente un sustento sanitario, ¿no? Claro, nosotros lo fuimos y lo convencimos a Putin y a Boris Johnson y a Donald Trump y a Bolsonaro, a todos que inventen que no se hagan la gamba, que en Argentina queremos engañar al pueblo y hay un gobierno que se llama kirchnerista, más o menos kirchnerista porque es un frente, y entonces está hinchan las pelotas con el frente y cómo lo dividen y que dijo, hace lo que dice Alberto, no es un vocero, dice Juana Viale, como si fuera analista política. Es un vocero, se escucha como vocero, suena a vocero. Sí, parece el vocero del gobierno y no el presidente. Sí, ¿cómo vocero? Me parece si es el tipo que habla con una espontaneidad y sin leer y diciendo lo que siente y viviendo la situación más crítica, la economía más espantosa, más endeudadora de la historia, entregó el ingeniero Macri. Y sobre eso, mojado. ¿Y cómo crees que va a quedar o qué va a quedar después de la pandemia? Porque la situación económica la acabas de describir. La situación sanitaria no sabemos, ojalá más o menos salgamos... Esto pasa en todo el mundo, esto va más allá de la Argentina. Bueno, pero relativamente, Gerardo, porque hay otros países que tienen otra espalda. El filósofo Zizek, sí, si lo lees, sí. Dice que las cosas van a ser mejores. Bueno, yo no sé, yo no coincido, Yo tampoco coincido porque mientras... Me encantaría pensarlo así, pero yo leo a otros como, no sé, Sabatero, Moisés Naim, que hablan de, bueno, estas ideas redentoras, ¿no? De que esto llegó por algo y no lo ven de ese modo, ¿no? Yo creo que va a exacerbar lo peor de las sociedades. Sí. No sé, cada vez países más cerrados, cada vez el mayor temor al otro. Se avanza un paso, se retrocede 2, se avanzan 3, se vuelve 1, se toma una curva. Yo creo que va a haber todo tipo de enseñanza, porque queda claro también que la rueda de la economía, de la producción, del trabajo, del crecimiento, del capitalismo,
es con los trabajadores. Si no hay trabajadores, y por eso se ponen corporativos. Los que quieren que se abra la cuarentena son los capitalistas, son los patrones, los que quieren que la gente vaya a laburar, porque la gente no puede ir a laburar porque contagia. Bueno, pero hay mucho, espera, es cierto, eso es cierto, pero también hay mucha gente que vive de la propia, que vive de la changa, que no tiene patrón. ¿Leíste la editorial de Alfredo Zayat de hoy de No, Página? hoy no la leí, no. Muy interesante, muy interesante. El enfoque, ver Espera, cómo... pero ahí te lo tomo, pero ahí tenés, espera, el tipo que hace la changa, no sé, la manicura, que ahora, bueno, le abrieron por ahí la peluquería, muchísima gente que no está pudiendo trabajar, que no es la patronal. También que soy actor y no hay teatro, ni televisión, ni cine, y no sé si volverá a verla. Bueno, por eso no es la patronal. Y porque cuando la gente tenga la guita para poder ir, no sé si va a querer ir por el riesgo que va a implicar, porque la vacuna no es mágica. No, por supuesto. Y va a llevar tiempo y no va a ser para todos. Y bueno, pero ya le están tirando bosta, viste, que Hugo Sigman, que qué sé yo, que es negociado. No, va a llegar, pero eso falta. Primero será para el personal de salud, después será para los grupos de riesgo. Ahora, lo que yo digo es que las consecuencias de la pandemia o la cuarentena, como quieras llamarla, vos decías, es mundial. Pero es un espejo en el que es difícil mirarse, porque superior al crack del martes 29. Claro, pero Gerardo, el mundo, vos podés hablar del crack del 29, podemos hablar de la caída de Lehman del 2008, podemos hablar de muchas situaciones en la historia. Lo que pasa es que esto tiene un fenómeno global que no conocimos. Al lado del crack ahí se tiraba la gente por los balcones, por la ventana. Claro, lo que pasa es que Argentina... Se cayó el sistema, le dijeron a la gente que tenía la guita en los bancos, no hay más guita en los bancos. Hubo a nivel mundial, imagínate con el mundo globalizado de hoy, a nivel mundial lo que pasó, no pasó ni en el 2001 acá. ¿Y vos no creés que la Argentina, a ver, cómo te imaginás que sale de esta? Porque vos hablas del mundo, pero la Argentina venía con sus comorbilidades, ya venía con inflación, sin dólares de reservas, con deuda, con el gobierno de Macri que dejó todo lo que vos describiste y coincido. La Argentina tiene más dificultades para salir. Bien, Deborita, confiando. Sí, ¿cuál sería la pregunta, Deborita? Bueno, que no podemos equiparar, vos hablás de, yo a veces escucho, incluso lo escucho al propio presidente, cuando hablamos de la situación económica del país, decir, es un problema del mundo, pero el mundo no tiene 50% de inflación preexistente, no tiene falta de dólares en el Banco Central en un país que tiene una economía bimonetaria, no tiene los números de desempleo, porque ellos tienen un desempleo que rápidamente recuperan una rueda que gira muy rápido. Habrá que tomar una medida de fondo, por primera vez un mecanismo legislativo, institucional, constitucional, en el cual no se pueda violar la Constitución como hizo el ingeniero Macri, y no que no intervenga el Congreso para pedir deuda. El Congreso de la Nación, en el artículo 75 de la Constitución Nacional, establece que es el Congreso de la Nación el que debe arreglar el empréstito interno y externo de la Argentina. Ahora, Gerardo, yo tengo una pregunta. Si hoy gobernase Macri, reposera, decirle enamórense, parece que lo tomaba el pelo, enamórense de Christine Lagarde. Pero escucha, si hoy gobernase... Crush with you, Christine. Sí, I have a crush on you. Si hoy gobernase Macri u otro que no fuese el peronismo, ¿vos irías a la marcha? Si estuvieran... No iría a la marcha porque no soy rompe cuarentena. Porque me parece una irresponsabilidad, me parece que es un síntoma de gagaísmo de Brandoni, porque la verdad es que una persona de 80 años tan inteligente, porque para ser tan buen actor hay que ser inteligente, la verdad es que me sorprende que tenga esa desaprensión, no tome la responsabilidad ética, moral, que significa mandar a la gente a la calle a festejar el día de San Martín. San Martín le cortaría los huevos a todo lo que van a ir a la plaza. ¿Vos recién dijiste o te entendí mal que era como mandar a la gente a tomar el dióxido de cloro? No lo dije, pero ya lo decís vos y yo estoy de acuerdo. Sí, claro, me parece mandar a la gente mañana a la plaza a guardar ¿de qué reforma judicial? Si la reforma judicial no es vinculante, si es un grupo de gente notable
doctrinarios que van a dar su opinión respecto de algo que anda como el culo, que es la justicia argentina. Bueno, lo que pasa es que la motivación de la marcha podría ser, si querés, secundario. La gente puede marchar por lo que quiera, lo que pasa es que el contexto de la pandemia es el punto. La marcha es porque el gobierno ha tenido logros en materia de deuda externa, ¿Vos crees que es por eso? de política pandémica. ¿Cómo? Es el país con menos muertos por millón de habitantes lejos. Y lo puso con huevos, ¿viste? Porque todo el mundo sabía que se le iba a romper la economía. Y a cualquiera, a quien fuera, se le rompe la economía. A Adam Smith se le rompe la economía. ¿Vos no coincidís entonces con los que dicen que el presidente o el gobierno se enamoró de la cuarentena? Pero que es un pelotudo, es una persona normal, no lo conocen a Fernández. Tiene panza, tiene una chica linda, le gusta la vida, pasarlo bien, no tiene vocación de masoquista y pasarla mal y complicado. No creo que le dieran a elegir, ¿querés ser presidente con pandemia? Bueno, te mandamos la pandemia, te la inventamos para vos. No, es mundial. Hay gente que duda, no lo puedo creer. No se puede mover el mundo, está detenida la economía, no hay guita, quiebran las empresas. Hertz, la compañía de autos de alquiler, Hertz, súper transnacional, multinacional, fundió, no paga más, quebró, no va. La gente no viaja, no hay aviones, que las compañías, todo el mundo tiene que darle a la maquinita. Y los que más le dan a la maquinita son los gringos, que tienen la maquinita que es aceptada en todos lados. Ahora, ¿vos crees que todos los que se movilicen mañana, que no sabemos cuánta gente va a ser, yo lo que presumo, te digo, porque las marchas... Vi con agrado también que el Rodríguez Larreta dijo, Horacio dijo... que iba a haber fuerzas policiales para preservar la seguridad. Claro, porque en las últimas marchas no hubo. Que golpearon a colegas tuyos. Que es repudiable, absolutamente, porque en las últimas movilizaciones no hubo presencia policial y hubo bastante gente, más de la que uno hubiese pensado, teniendo en cuenta ya no lo que dice el gobierno, sino la preservación de la vida propia y de la de los demás, ¿no? Sí. O sea, mañana podría haber una enorme cantidad de gente que vos entendés que, tienen motivaciones solo políticas. Sí, totalmente políticas, sin ninguna duda. En este momento, y arriesgando ya con la cosa pandémica, ya está, y el contagio ya está, ya no hay ninguna duda que es una situación de mezquindad política, de llevar agua para el molino propio, pero ¿Y vos cómo te cuidás? Y hablo con vos, toco la guitarra, leo. ¿No salís para nada? A propósito, ojalá, si tuviera dónde ir. Pero esperá, ¿no vas ni a hacer una compra para la subsistencia diaria? Sí, hago la compra y en los mismos lugares y salgo a andar en bicicleta todos los días bastante. Te voy a tirar la última para que critiques al gobierno. ¿A cuál gobierno? Al gobierno actual. Va a ser difícil que el Chancho sirva. No sé. Te voy a hablar de los jubilados. Sigue por decreto los aumentos que da el gobierno. Sigue por decreto, pero es más alto que lo que es. Para la mínima nada más. Te voy a mandar los números, para el resto no. Está bien que a mí, sí. Mira, para que veas que soy calzón y no culo atrofiado, te voy a decir la verdad. Sí, me gustaría otra cosa para los jubilados. Bien, no esperaba otra cosa de vos, Romano. Sabía pero que hay... Te digo una cosa, primero le hizo mierda en el 2017 el ingeniero Macri, rompiendo la fórmula de Cristina, llevándonos una fórmula con la cual perdimos... Te voy a decir la verdad, la intención de Macri de esa reforma de la fórmula jubilatoria fue bajar las jubilaciones, pero le salió mal. Y como la inflación subió, hoy con esa fórmula bajó. Los jubilados cobrarían más. No, igual bajó. No, cobrarían más con el índice de inflación. Igualmente es antijurídico, porque la fórmula de movilidad jubilatoria tiene que ser por ley y tiene que ser progresiva y no por decreto y solo para la mínima. Tendría que ser constitucional y pagar el 82% mínimo vital y móvil como establece la Constitución. Bueno, ahí coincidimos. De cualquier gobierno. Seguro. Y además, como la última vez que te entrevisté, vos mismo me dijiste que sos jubilado de la mínima, me dijiste, ¿no? Sí, pero soy un actor que he trabajado mucho y lógico. Tengo pocas veleidades, así que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo la verdad que lo único que necesito es que el país funcione, que la gente esté bien, estoy de vuelta, estoy grande. Queremos verte de nuevo en el teatro. Tengo mis nanas. Sí, tenés que estás muy bien. Quiero pedirte lo último. Te queda muy lindo el dorado que tenés. ¿Viste que ahora me estás viendo? No lo vi, no te estoy viendo.
lo vi antes de salir al aire cuando muy hablaba bien, muy con el bien. ministro Quirós. Escúchame, Gerardo, teniendo en cuenta que lo que estamos diciendo respecto de la marcha de mañana o lo que vos decís respecto de tu voz crítica no tiene que ver, ahí yo entiendo que no es político, no es partidario, no es si la justicia sí o no, es puramente preservador de la vida, de la propia y de la de los demás. ¿Qué le dirías a la gente que está pensando en mañana ir a la marcha convocada por Brandoni, entre otros? Que vayan sin agresividad y que vayan a expresarse legítimamente en lo que creen, que se pongan a la distancia prudencial, que se prevengan, que se cuiden, que lleven alcohol, que lleven una escarapela, que se yo, viva la patria. Y una foto de Perón y Evita. Sí, claro, viva la patria. Está bien, Gerardo, gracias. Te mando un beso enorme, seguí cuidándote y espero verte pronto, no en la tele, sino en el teatro. Me alegró el otro día mucho, no sé dónde hicimos una nota, pues es que no me puedo acordar, y después de la nota me mandaste una notita, Sí, porque me alegró verte, y yo también te había comentado que... Era intratable, ¿no? Era intratable, sí, que tu espectáculo, el judío, realmente toda la gente, yo no pude ir a verlo, iba a ir a verlo y después pasaron tantas cosas. Bueno, pero voy a volver, después de la pandemia voy a volver para que vos puedas verla. Seguro, todos aquellos que lo vieron, incluso mi propia familia, quedaron maravillados, así que bueno, como siempre, mi admiración y mi afecto. ¿Tus papis llegaron? ¿Les gustó? Sí, les encantó. Dale un beso a tus papis entonces. Cómo no. El beso, la admiración y el afecto de siempre, Gerardo. Gracias por la charla, gracias por el disenso respetuoso. ¿Fantino no está Fantino? Fantino está, le mandamos un beso, pero vos sabés que tiene COVID. Sí, ya. Entonces está recuperando un poquito de descanso y ya el domingo que viene, si Dios quiere, está por acá. ¿No sale al aire? No, porque está con el diagnóstico positivo, entonces no está por Zoom, no está. O sea que tenés que estar bien dormida y bien alimentada. Sí, acá, con los remos. Bueno, te dejo porque tengo más programa todavía, un gusto hablar con vos. Suerte, gracias. Gracias, Gerardo Romano. Bueno, en un segundito hablamos de un gran tema que anticipó aquí Julieta Tarrés, como tantos domingos, con temas que anticipamos y después son noticia toda la semana. El tema de los dólares. La falta de reservas hace que el gobierno esté pensando en cerrar el grifo chiquitito que tenemos, pequeño, de los $200 mensuales. Lo reconoció el propio presidente Alberto Fernández. ¿Será así? En un segundo se lo pregunto a Julieta Tarrés. Vamos al doctor Resnick, anticipábamos hace un ratito que vamos a dialogar con él. Es siempre muy interesante escuchar su perspectiva, su punto de vista, desde el lugar, por supuesto, que ocupa él en el mundo de la ciencia, pero bueno, con tantas noticias que aparecen todos los días vinculadas con la pandemia y con esta sobreinformación que muchas veces nos cuesta bajar para poder comprender. Así que le agradezco su tiempo, doctor Resnick. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Débora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto escucharlo. Bueno, primera pregunta, porque acá en la Argentina han aparecido lamentablemente noticias vinculadas con la ingesta del dióxido de cloro y el posterior fallecimiento de aquellas personas que lo habían ingerido, incluso un chiquito, un menor de 5 años, cuyos padres relataron que le habían dado esta sustancia. Sí, qué locura. Sí. Bueno, son ese tipo de cosas que se repiten, que cosas como estas que no deben ser ingeridas primero porque no tienen ningún principio activo, pero que además pueden ser peligrosas, y bueno, lo que estamos viendo es la efectividad de esos peligros, ¿no? El hecho de que son cosas que no se venden en farmacias, entonces la gente toma y no sabe cuánto tomar, porque obviamente le dicen que es bueno, y lamentablemente hay mucha gente que se hizo eco de la posibilidad de que fuera una solución de algo cuando primero no hay ninguna prueba de que sea una solución y segundo sí hay muchas pruebas de que puede ser peligroso y ahora lo vemos. Claro, porque, a ver, una cosa sería si no sirve para curar el coronavirus ni prevenirlo, pero fuese algo inocuo, pero evidentemente tiene complicaciones básicamente por lo que leí de estos casos que hubo en la Argentina, básicamente cardíacas, ¿no? Estas personas, tanto un señor en Jujuy como este chiquito de 5 años, tuvieron paros cardiorrespiratorios. Sí, yo no conozco tanto la parte médica, pero sí, escuché lo mismo. Sí, es como decís, Débora, hay cosas que fue famoso durante la pandemia, la cloroquina, pero la cloroquina la toma gente, se sabe que tiene menos, aunque también tenía efectos negativos, pero por lo menos no está al alcance de todo el mundo, había que ir a buscarlo a una farmacia por lo menos, por lo cual alguien te podía decir, ¿qué estás haciendo con esto? En cambio esto, al ser de
de venta en cualquier lado o de conseguirlo en cualquier lado es extremadamente peligroso. Doctor, quiero preguntarle por la vacuna, ¿no? Que hoy aparece, la verdad, como una esperanza, como una puerta de salida para esta vida tan dura que todos estamos llevando en el mundo entero. ¿Qué certezas hay temporales, ¿no? Porque, bueno, en Gran Bretaña hablan del mes de septiembre, en el mundo para el principio del año próximo, pero que primero sería para personal de salud y de riesgo. ¿Cuán cerca estamos de la vacuna? Certezas no hay, ¿no? Porque todavía estamos en las últimas fases de prueba. Todo está avanzando muy bien. De hecho, una de las sorpresas es que tenemos un montón de vacunas, 10 de ellas muy avanzadas, y todavía ninguna se ha caído, ninguna ha mostrado ser mala o tener efectos nocivos. Al contrario, todas están mostrando que producen inmunidad, todas avanzan como se espera. ¿La de Oxford está un pasito más adelante o no? Está un pasito más adelante, sí, fue la primera que entró en esta fase 3, que es la fase de probar en miles de personas para probar si efectivamente funciona con el virus en el mundo real y si son seguras. Empezó, creo, la tercera semana de julio, algo así, pero hay otras 2 que le están a una semana de distancia. Así que yo soy muy optimista porque hay muchas vacunas funcionando bien, todas extremadamente aceleradas. Cabe la posibilidad de que tengamos una vacuna apenas un año después de que empezara todo esto, lo cual sería fabuloso, en tiempo récord, único en la historia, ¿no? Claro, inédito en la historia de la humanidad. Y a propósito de eso le quiero preguntar, tengo la siguiente duda, ¿no? Si estas vacunas comenzaron a experimentarse, primero siguiendo las fases en animales, luego en la fase de experimentación en humanos, ven que genera anticuerpos para este virus, pero para que una vacuna, a ver, usted me corrige si yo entiendo bien, tenga efectividad, tiene que por lo menos dar inmunidad, no sé, 10 meses o un año, aunque haya que aplicársela en reiteradas oportunidades. Pero acá no llegamos al año, o sea, desde que se pasó la fase de prueba en humanos hasta que eventualmente se apruebe la vacuna, van a pasar algunos meses nada más. ¿Cómo se va a saber cuánto dura su efectividad, la inmunidad que provoca? Eso todavía no lo sabemos. Lo que sabemos es que la gente que produce inmunidad natural, o sea, la gente que se infectó con el virus, produce una inmunidad robusta y que por ahora dura. Ya tenemos gente, por ejemplo, en China que se ha recuperado hace 5 meses. Pero la efectividad de la vacuna en el tiempo no se va a saber hasta que estemos vacunados y lo veamos con el tiempo. Este es un virus que seguramente, como el virus de la gripe, de los resfríos, va a quedar, no sé si no para siempre, pero por lo menos por muchos, muchos años. Así que veremos cuando alguien se reinfecta, por ejemplo. Inmediatamente lo sabremos bien. Científicamente se monitorea la capacidad del virus de mutar, de cambiar. ¿Qué es el problema con las vacunas? ¿Por qué las vacunas después de un tiempo no funcionan más? Porque el virus cambia. Entonces esto se va a monitorear, y con esta pandemia que ha afectado al mundo de manera tan brutal, se va a monitorear casi diariamente las apariciones de nuevos virus y se los está secuenciando. Esto quiere decir, se conoce la composición genética de cada virus. Cada día se hacen cientos de secuenciaciones del material genético de los virus. Así que esto vamos a ir monitoreando cómo va cambiando el virus con el tiempo, pero fundamentalmente lo sabremos cuando alguien vacunado en un año, esperemos que más, 2, esperemos que para siempre, se vuelva a reinfectar. ¿Y qué se sabe hasta hoy de las personas que ya tuvieron coronavirus respecto de reinfecciones? ¿Todas las personas que ya lo tuvieron no volvieron a infectarse, quedan inmunes, tienen como un certificado, digamos, de inmunidad para poder ir por la vida sin la máscara y sin los cuidados, o pueden volver a contraer la enfermedad? Hay notas anecdóticas de reinfecciones, pero hasta ahora no ha habido prueba o reportes serios de reinfecciones. O sea, todo lo que sabemos, y ya estamos hablando de millones de infectados, todo lo que sabemos es que la inmensa mayoría producen inmunidad y hoy por hoy no se han reinfectado. Que pueden salir los que se han reinfectado y que ya les dio positivo el test de tener anticuerpos, esa gente en estos momentos puede salir y no se va a reinfectar, y
mejor aún, no van a infectar a otros. ¿Y cuándo está de alta una persona que tuvo coronavirus? ¿Tiene que tener un nuevo dosaje negativo o no necesariamente? Si ya transcurrió su tiempo, se le da el alta y no es necesario hacerse un nuevo hisopado. En distintos lugares se toma distinto eso. En algunos lugares hay que dar 2 negativos o sea, cuando una persona se infectó, da positivo para el test del virus mismo, es lo que se llama el test de PCR, y después empieza a producir anticuerpos. En algunos países, aún produciendo anticuerpos, para decir que está liberado o que está recuperado, se mide que efectivamente no siga teniendo el virus. En otros lados, y creo que Argentina está entre ellos, después de 2 semanas de haber transcurrido la enfermedad, digamos, de haberla cursado. Se asume que ya está liberado del virus. Pero eso depende de cada país. Claro, y es seguro en ambos casos, digamos, digamos, la reinserción de esa persona en su mundo laboral, en su mundo familiar, si es que estuvo aislado, aunque no tenga un PCR negativo. Claro, bueno, en general cuando se dice esas 2 semanas, son 2 semanas después de que se sintió bien, digamos. Claro, que ya no tiene síntomas. Pero quiere decir que tuvo síntomas o que estuvo infectado bastante antes que eso. Entonces, en realidad es mucho más que 2 semanas. Eran 3, 4 semanas, con lo cual, en general, una persona que se recuperó quiere decir que produjo inmunidad, casi no hay otro modo de recuperarse. Entonces, es casi seguro que no tiene el virus. Sería un caso muy raro. Claro. Una vez recuperado. Doctor, recién usted decía que había varias vacunas en carrera, que afortunadamente todas ellas siguen su curso, que ninguna ha sido o ha necesitado ser descartada porque no generaba inmunidad o porque no era segura, que la de Oxford quizás estaba un pasito adelante, pero anunció Rusia su propia vacuna, lo hizo el presidente Putin y generó mucha controversia en el mundo científico porque la comunidad científica internacional decía que no había llevado adelante todas las fases necesarias para poder efectivamente hacer el anuncio. ¿Qué es la vacuna rusa? La vacuna rusa está entre las candidatas, digamos, entre los 10, 15 que parecen que funcionan. El problema con la vacuna rusa es que no se han publicado los datos, entonces uno tiene que creer lo que dicen. Ojo, esto no es propio solamente de la vacuna rusa. Una de las vacunas de Estados Unidos, la de Moderna, hasta recientemente no publicaron nada, eran todos comunicados de prensa. Entonces creemos que funciona. Lo que están haciendo, y que es una especie de trampita publicitaria, que es decir que la aprobaron, cuando en realidad a los primeros miles que van a vacunar, entre comillas, vacunar porque ellos dicen que está aprobada, en realidad es hacer esa fase 3 de la que hablábamos antes, que es la fase de miles de personas en las cuales se va a probar que sea eficaz y que sea segura. Ellos lo llamaron vacunación. Es una pequeña trampita, pero... Claro, es la fase 3 en realidad. Sí, exactamente. Claro. Pero eso quiere decir que la vacuna no sea buena. O sea, también se habló mucho con la información, y muchos de nosotros criticamos el hecho de que digan que aprobaron una vacuna cuando todavía no terminaron las pruebas. ¿Y para aprobarla qué falta? ¿Ahí sí van a tener que publicar todos los datos que tienen de la investigación? No tienen que publicar nada. Si ellos quieren usarla, la usan. Es para los organismos propios decidir si está aprobada o no, y aparentemente la aprobaron. ¿Y los organismos internacionales como la OMS, digamos, para poder proyectar la vacuna al mundo, sí deben tener esa información para poder aprobarla? Y de hecho esta vacuna, por ejemplo, está registrada en el FDA de Estados Unidos, que es el organismo que controla la calidad y la aprobación de las vacunas. Cuando quieran que se apruebe en Estados Unidos, por ejemplo, van a necesitar poner los datos necesarios para mostrar que es efectiva. Pero yo creo que no puedo creer que una vacuna como esa no haya mostrado los mismos signos de eficacia que han mostrado todas las otras vacunas, porque si no sería una locura para su propia población, ¿no? Empezar a vacunar con algo
que no tiene indicio de ser efectivo. Claro. Doctor, le quería preguntar, antes de despedirlo, bueno, acá en la Argentina la controversia ahora está puesta respecto de una movilización, una marcha, una convocatoria para el día de mañana, que podría ser masiva, podría haber mucha gente en las calles, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros todavía tenemos las restricciones y el confinamiento propios de la cuarentena. Desde el punto de vista sanitario, ¿cuál es su mirada? Y con miles de casos circulando, abrir más frentes poniendo gente junta en una manifestación no es lo apropiado, ¿no? Obviamente una de las cosas centrales que se dicen todos los días es no juntarse con gente. Eso es lo primordial, no juntarse con gente es el modo... Aunque sea al aire libre, aunque la gente trate de tener distancia y use el cubreboca, no es lo aconsejable. Al aire libre es mejor, pero si fuera esto en un lugar donde hay 200 casos por día, es una cosa. Habiendo 7.000 casos por día, estamos estadísticamente casi seguros que muchos de los que participarán son positivos. Con lo que van a contagiar a otros. Van a contagiar a otros y estamos en una situación delicada porque en estos momentos los hospitales todavía aguantan. La cuarentena hizo mucho por mantener el sistema hospitalario no desbordado. Pero estamos ahí al borde. En la zona de AMBA estamos al borde. Crear más casos es un peligro innecesario, ¿no? En este momento yo comparo con lugares como Australia. Estos días estuve comparando con Melbourne, donde con apenas 200 casos entraron en una cuarentena absolutamente estricta en la cual nadie puede salir a visitar a nadie. Solamente pueden ir si es necesario que vayan al trabajo, vuelven, tienen toque de queda a la noche, de 8 a 5 de la mañana. Bueno, eso es en un lugar que tiene 250 casos por día. Con 7.000 casos por día, yo creo que habría que evitar, por lo menos, evitar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ni le pregunto con el ejemplo que acaba de dar por el regreso a las aulas, ¿no? De los chicos, las clases presenciales. Absolutamente, yo creo que en estos momentos es impensable volver a las aulas con 7.000 casos juntos. Pensemos que los niños primero se infectan, los niños contagian, los niños si van a la escuela están en un lugar cerrado con un montón de otros niños, después vuelven a sus casas donde es otro lugar cerrado sin distanciamiento, con los padres, con hermanos, con abuelos. Hoy por hoy es una locura y de vuelta si le pongo el ejemplo de Melbourne en Australia, las escuelas son solamente online y de vuelta, con 250 casos por día nada más. Bueno, otra realidad, ¿no? La Argentina lamentablemente tiene sus complejidades, pero bueno, entiendo perfectamente lo que usted dice desde el punto de vista sanitario. Doctor Resnick, como siempre ha sido un gusto escucharlo, es muy amable. Muchas gracias. Y déjame mandarle un saludo a Alejandro, me alegro mucho que se esté recuperando y ojalá la recuperación sea completa rápido. Sí, seguramente sí. Gracias, doctor, por su saludo. Seguramente lo está escuchando. Así que desde acá, por supuesto, nosotros también lo acompañamos en este proceso. Afortunadamente se encuentra muy bien. Gracias, doctor Resnick, muy amable, ¿eh? Bueno, antes de hablar del dólar, porque con lo que va a contar Juli se te va a caer todo el pelo. Entonces te quiero contar que para nosotros Julieta Terrés. ¿Cómo estás, Juli? Buenas noches, Débora. Buenas noches. Bueno, qué lío armaste con el tema del dólar. ¿Vos decís? Sí. Ahora, después de los datos que mostraste, el propio presidente Alberto Fernández habló de la posibilidad de eventualmente restringir la compra mensual de dólares para pequeños ahorristas. Bueno, esto es la compra hormiga de la que hablamos el domingo pasado, recordá, estos pequeños ahorristas que compran hasta $200. No todo el mundo usa el cupo completo, lo van comprando a medida que van cobrando. Recordemos que julio fue un mes caliente porque veníamos de cobrar un aguinaldo el mes anterior, entonces la gente tenía ahorros, la gente tenía con qué comprar dólares. Ahora, el dato actual de agosto, que es parcial porque todavía estamos a mitad del mes, es que las reservas que fueron para vender dólares a ahorristas, a gente que atesora en dólares, 507 millones. Claro. Esto quiere decir que hay alrededor de 2,5 millones de personas que ya compraron dólar solidario. Y así, como decíamos el otro día, va subiendo de a poquito. Ahora, ¿hay posibilidades realmente de que cierren esto que sería el cepo extremo? Nunca lo vimos en la Argentina, el presidente lo reconoció, el Ministerio de Economía lo desmintió.
claramente hay un problema de falta de reservas, de falta de dólares. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención esta frase de Alberto Fernández. Mira, él dijo, mucha gente que recibe el IFE lo convierte en dólares, no para especular, sino para que no se deteriore su ingreso. Esto es un reconocimiento implícito que hace el presidente de la inflación. Exacto. Porque si el propio presidente dice, la gente que cobra el IFE compra dólares, y lo entiendo, no es que especulen, sino que resguardan el ahorro. Claro. Está reconociendo que el peso no vale nada. Ahora, fíjate, dos datos. Uno, que sabe que hay gente que cobra el IFE que lo está utilizando para la compra de dólares. Eso estaba prohibido de entrada porque es una medida oficial que se otorga o se le entrega a las personas que no tienen recursos para continuar con sus vidas habituales. Su subsistencia diaria, digamos. Exacto. Bueno, ahí hubo un error de diagnóstico en función de a quién le damos el IFE. Uno. Dos. Ellos sabían que esto estaba pasando. ¿Te acordás que yo te mostré un gráfico que marcaba cuánto entró la cuarentena, fines de marzo, y cómo empezó a crecer la venta de reservas a pequeños ahorristas? Sí, incluso en algún momento se habló de sacar una resolución que prohibiese la compra de dólares a los beneficiarios de algún seguro social, lo cual no se pudo llevar a la práctica. Se intentaron un montón de medidas, pero la práctica no, finalmente no llegó nada a la práctica porque esta gente sigue comprando. La preocupación del gobierno es qué hago con las reservas, porque las reservas son finitas. Estamos hablando de reservas netas de libre disponibilidad de alrededor de 6.000, 7.000 millones. Bueno, hoy el presidente, a propósito de lo que decía Gerardo Romano, yo no quería polemizar con él, ¿no? Él decía, bueno, el presidente reconoció que recibió 10.000 millones de dólares de reservas, está bien. Los economistas, no lo digo yo, economistas que tampoco son precisamente oficialistas como, no sé, Melconian, muchos otros decían que cuando tomó el gobierno Macri recibió 0 de reserva en el Banco Central, ¿no? Es el eterno problema de la Argentina. Pero bueno, para no entrar en esas polémicas, tampoco quería discutir con él. Y hoy hay una escasez, como siempre, de dólares en la Argentina. Y los dólares los necesitan para, no sé, el proceso productivo, para aquellos que quieren girar utilidades. Yo me pregunto, si cierran ese grifo, por ejemplo, ahora no hay turismo, no hay posibilidad de viajar, no. Pero si la gente se mueve... La verdad, lo cierto es que al día de hoy, ahora, domingo a esta hora, la medida todavía está en revisión. O sea, no es cierto que la medida se descartó. El rally informativo de ayer fue de la mañana a la noche. El presidente da una declaración en un programa de radio, lo dice abiertamente, lo acabas de explicar. Sí. Y lo que ocurrió después es que todos los periodistas que seguimos el tema fuimos atrás de los ministros a averiguar o a contarles que habíamos escuchado esto y queríamos saber qué pasaba. Yo creo que no fue ingenuo el presidente cuando lo dijo. A mí me parece que fue un poco un globo de ensayo, ¿no? Un poco advertir la situación respecto de la imposibilidad de seguir abriendo el grifo de los dólares al ahorrista, porque, bueno, para compra de insumos las empresas los necesitan, para girar utilidades, bueno, para funcionar. Fíjate que hay un montón de cosas que están prohibidas ya, o tenés que pedir permiso. Para vos importar insumos para producir, en algunos sectores hay que pedir permiso, no es libre como era antes de que comenzara esta administración. Ahora, tenemos un tema que es que sabemos que las reservas son finitas y no tenemos ingreso de divisas adicionales. ¿Por qué? El año pasado, ¿qué pasaba? No solamente teníamos más liquidación del campo, o sea, entraban divisas porque el campo vendía granos. ¿Esto qué ocurrió? Se adelantaron. También teníamos los dólares del fondo. No te olvides eso, ese dato es fundamental. Nosotros recibíamos giros del Fondo Monetario Internacional, que era un préstamo, pero ingresaban a las reservas del Banco Central, eso las engordaba y entonces nos sostenían de alguna manera la moneda local. Porque las reservas de alguna manera lo que están haciendo es eso, darle valor al peso. Son lo que nos sostienen el sistema de alguna manera monetario. Ahora, Juli, yo te hago esta pregunta. Si el gobierno cierra el grifo, o completamente, el de los $200 para el ahorro, o parcialmente, lo reduce a 100, no sé. ¿Qué pasa con el dólar blue? Se va a ir a las nubes. Acá el temor del gobierno hoy es que el dólar blue el martes, cuando ya deje de ser feriado, suba mucho. Y el problema que tenés es la brecha. ¿Qué explicamos el domingo pasado? ¿Qué hace la gente con el dólar? No todo el mundo que está comprando dólar solidario es para atesoramiento. También están comprándolo para hacer la diferencia con la brecha. El dólar solidario y el dólar blue tienen una brecha del 81%. Entonces, si vos podés hacer 6.000 pesos de diferencia en un día, ¿no lo vas a hacer? La gente que tiene la posibilidad de hacerlo, lo va a hacer. Es histórico, además, no es nuevo en la Argentina. Claro. Es histórico, entonces, siempre sucede. El tema va por ahí. Tenés un incentivo a hacerlo. Por otro lado, las tasas están bajas y no te compensan a vos en pesos. ¿Qué haces con los pesos? ¿Los pongo en un plazo fijo si me dan menos que la inflación? Es un problema. Entonces están en un círculo vicioso del que no pueden salir y están tratando de tomar otras medidas que no afecten
esta, que Yo creo que no sé, te lo pregunto porque no estoy segura, pero creo que no ha habido antecedentes de una restricción si es que se suspendiera la posibilidad de comprar los $200 o se redujese aún más. No ha habido históricamente una restricción semejante a la compra de divisas, ¿no? No. Porque el recuerdo. cepo, por ejemplo, el cepo de la época de Cristina era más flexible que este. Era flexible, pero era más arbitrario. ¿Por qué? Porque vos no sabías cuánto podías comprar, intentabas contra la FIP, llenabas un formulario online y vos intentabas ver cuánto por ahí te dejaban. tocaba 100, por ahí te tocaba 1000. Exacto, y era aleatorio en el mes en función de la cantidad de reservas que entraban. O sea, si liquidaban más granos el campo, entonces por ahí te vendían un poquito más. Y no dependía ni siquiera de tu perfil crediticio ni de tu perfil en AFIP. Tenía que ver con cómo el sistema operaba, que nadie supo nunca cómo otorgaban permisos o cómo te los negaban. Ahora está claro que es para todo el mundo igual. Claro, y ahí la pregunta que se me ocurre respecto del dólar blue, que indefectiblemente va a subir, es ¿a qué precios o qué dólar rige la economía argentina? Porque hoy tenemos la inflación un tanto contenida, vos decías el jueves se va a conocer, efectivamente el jueves pasado se conocieron los índices de inflación, contenida por la falta de actividad económica, producto de la pandemia, la cuarentena y todo aquello. Pero bueno, es un problema para la Argentina la inflación, sobre todo la inflación en alimentos. Claramente, bueno, la inflación es lo que te genera que el tipo de cambio suba. Si vos no tuvieras inflación, probablemente tu dólar estaría desenganchado de tu economía. ¿Por qué? Porque tu peso tendría valor. Fíjate lo que pasa con Brasil. El real tiene su valor. Se devaluó 50% en los últimos 8 meses. Es mucho, perdió mucho valor. Pero así todo, la confianza en la moneda, los brasileños no la perdieron. El argentino pierde la confianza en la moneda y está comprando dólares porque sabe que el peso a fin de año va a valer menos que hoy. Sí, claro, bueno, no cumple ninguna función, ¿no? Ni moneda de ahorro, ni de intercambio. Y a mí me llamó la atención, por eso te decía, la frase del presidente, cuando dice, mucha gente que recibe el IFE lo convierte en dólares, no para especular, o sea, no hizo una crítica a la especulación respecto, sino para que no se deteriore su ingreso. Es un reconocimiento implícito al problema inflacionario y a la inexistencia del peso como moneda. A mí me pareció una frase muy impactante, no sé, creo que no fue debidamente recogida por todavía, ¿no? Pero tengo que hacer una pausa chiquita, pero después quiero que me digas cuánto tiene que valer realmente el dólar oficial, si todavía se pudiese y no se restringiese, ¿no? Esta posibilidad de comprar los $200 por mes. ¿Cuánto tiene que valer teniendo en cuenta que vos recién decías que la brecha con el blue es más del 80%? Uh-huh. En un ratito me lo contestás. Julieta Tarrés de la situación económica de la Argentina, pero me decía ella, bueno, hay ganadores en la pandemia. Yo le decía, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Quiénes en esta crisis? Como en todo, tuvimos los perdedores que ya los conocemos y son obvios, pero los ganadores. El e-commerce. El e-commerce es el gran ganador de esta pandemia porque ahora todo es a través de internet. Sí. Incluso la venta de bienes. Entonces ahí vamos a meter todos los servicios, como por ejemplo el streaming de cualquier tipo de consumo de video, o incluso también podemos sumar podcasts, audiolibros, todo lo que sea videojuegos. Bueno, dentro del e-commerce también metemos bicicletas, monopatines. Crecieron 150-160% la venta de monopatines y bicicletas acá en la Argentina solamente por una cuestión de movilidad. El segundo ganador, salud, higiene. Claro, higiene y todo lo que tenga que ver con medicamentos. Subió muchísimo el consumo de ansiolíticos, pero subió también muchísimo el consumo de alcohol en gel, de alcohol líquido, el consumo de guantes descartables, el consumo de barbijos. Después subió todo lo que tiene que ver con alimentos esenciales. Bueno, ahí tenés dentro de alimentos ganadores y perdedores, pero principalmente los alimentos no perecederos son los que más ganaron. Son los que tienen la mayor demanda porque se pueden estoquear. Claro, y además mucha gente al no poder salir cocina en la casa, bueno, en fin. Bien, si vos tenés que mirar quiénes son los perdedores, vas a ver que las roticerías pierden contra la gente que cocina en la casa. Es más saludable. Y después tenés el sistema de salud, que de alguna manera está como a tope, pero tiene un montón de ingresos, por ejemplo, por demanda espontánea, gente que está pagando la consulta, gente que necesita consultas adicionales que antes no tenía. Las prepagas habían perdido de cobrar, habían dejado de cobrar en algunos casos los servicios, pero después empezaron a recuperar esos usuarios que no les habían pagado la cuota. Y ahí tenés un montón de derivados, por ejemplo, tubos de oxígeno. Los tubos de oxígeno que hay que reciclar y rellenar para estar atentos por si necesitas el oxígeno para pacientes de terapia intensiva. Tenés insumos medicinales,
medicamentos. Sí. Bueno, No, y lo del e-commerce es fundamental, ¿no? Mucha gente, yo me incluyo, que no tenía el hábito para nada de hacer compras a través de internet, que lo hacía presencial, desde una cosa mínima hasta algo importante, y ahora todo lo resuelvo a través de una página web y la verdad funciona muy bien. claro, cambió el La hábito. logística, o sea, funciona. Yo todo lo que compré a través de alguna página de e-commerce llegó en tiempo y forma. Así que bueno, eso me parece que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Gracias, Julieta. Un placer. Bien, solo tiempo para despedirnos, para agradecerles como siempre habernos acompañado. Le mandamos un beso enorme a nuestro compañero Alejandro Fantino. Esperamos tenerlo aquí el próximo domingo con nosotros. Gracias a la gente de Corner, América Televisión. Como siempre, el próximo domingo 10 de la noche aquí en Living in America. Chao.